Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿bien y tú? ¿Cómo estás? Bien, hoy juega la roja de todo, está jugando, ya creo, parece, ¿no? Parece. Pa- Si los envidiosos dirán que tengo una tele enfrente, pero es mentira. Así que hoy llegamos y damos la bienvenida al doctor Luis Santibáñez, que está conectado en este momento, lo estoy viendo, el doctor Rivas lo estamos extrañando, y a todas las personas que están conectadas y que tienen sus cámaras apagadas, ojalá las pudieran prender todos. Hoy es la última jornada de la primera temporada. Sonó así como Netflix esto, ¿no? Como el último capítulo de la primera temporada, porque esto Ya. pica y se extiende. Esto va a continuar con otra temporada. Esto ha sido bien bueno para nosotros como compañía, para los pacientes y para los principales que son ustedes, los médicos que cada jueves se conectan con nosotros para conocer, preguntar, actualizar y compartir esta hora. A veces nos pasamos de la hora. Y el tema de hoy es, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó el tema de hoy. Es el Más allá manejo de del, las guías, del manejo manejo del práctico del asma. asma. Pasa que Sí. el torpedo que tenía aquí me lo quitaron. Y más allá de las guías, ¿viste cómo estoy hablando chileno? El torpedo. ¿Okay? Ya sé cómo es. Y pongamos en el panel al doctor Santibáñez, por favor. Y ojalá Sí, se pueda conectar así, exactamente. hola, Así. buenas noches Y buenas noches, a doctor. todos. Muy contento de estar nuevamente aquí porque son reuniones que realmente nos atraen a todos y lo pasamos muy bien en realidad, Sí, sí, ¿ah? sí, Haciendo ciertamente. cosas buenas, haciendo cosas buenas, Así ¿no? Creo que es. todos aprendemos mucho después del intercambio, ¿no es cierto?, con nuestros colegas y es algo muy productivo y que nos hace bien a todos y va a ir mejorando cada vez, ¿no es cierto? Y facilitando nuestra praxis médica, ¿no? Así Así es, para que doctor. logremos optimizar los tratamientos, ¿ah? Cada vez seamos mejores. Yo estoy arreglando aquí un poquito porque estoy con un problema un poquito de audio. No sé cómo me oyen a mí. ¿Me Muy oyen bien. bien? Ya. Sí, muy bien. Pero yo estoy Escuchamos con... fuerte y Ahí se me claro. arregló. Está un problema de conexión aquí porque está oía muy poquito. A ver. El doctor Rivas es el que le dicen nano o es usted que lo da, que No, yo llama. soy Hernán, pero yo me llamo Luis Hernán. Ah, Luis Hernán. Claro, se me Ya. dice, claro, entonces todos me dicen Nano desde chico, a los Hernán le dicen Nano. Otros me dicen Fernando, pero no es que, pero los Fernando Ah, más le dicen Nano. porque él se llama Fernando Rivas, pensé que era eso. Sí, no, claro, por eso es así. Bueno, Así el que, doctor Rivas sabe algo de él que no se ha conectado, me parece va, raro. qué raro, porque él ayer no pudo estar en un webinar que teníamos nosotros de vacuna, pero sí me dijo que nos vemos mañana, me mandó muy respetuosamente una excusa porque no, por razones de fuerza mayor no podía estar con nosotros ayer, pero me dijo, yo le dije, ¿nos vemos mañana? Sí, nos vemos mañana. Bueno, esperemos que se conecte y yo me imagino que Gonzalo Alvear va a tener una presentación y no sé, los demás que están conectados, algún comentario. Recuerden que esto es un conversatorio, es el último capítulo de la primera temporada y los micrófonos están abiertos, el chat está abierto y la idea es que de aquí, del manejo práctico del asma más allá de las guías clínicas, queden muchas cosas interesantes. Así que Gonzalo, bienvenido. Partamos. Partamos. Bueno, este es la proposición, la nueva proposición del manejo del asma según las guías GINA, ¿ya? De este año. Ustedes saben, hay muchas, no muchas, pero hay varias otras guías que se han actualizado últimamente, pero yo pongo la GINA porque son en el fondo las más citadas y las que más se estudia generalmente con estas guías como parámetro. La novedad de las guías GINA de este año es que dividen, ¿no es cierto? Dividen el tratamiento en dos caminos, ¿no? o dos opciones. La primera opción, que está la de más arriba, es la que ellos llaman la opción de preferencia, y que consiste principalmente en el uso de
la asociación de corticoide inhalado con formoterol, que recuerden que aquí en Chile solamente existe la budesonida con formoterol, para todos los estadios del asma, ¿cierto? En el estadio 1 o 2, que sería el asma leve, ellos proponen solamente usar la combinación en caso de necesidad. El estadio 3, ¿no es cierto? Partir con dosis regular en dosis baja de corticoide inhalatorio con formoterol, más la misma en terapia rescate. En el estadio 4, aumentar a dosis medias y con lo mismo como terapia rescate. Y en el estadio 5, agregar un LAMA o derivar especialista. Esta es la que ellos proponen como el tratamiento de preferencia. Y ponen también un segundo camino de tratamiento, pero esto lo recomiendan solo si yo tengo la seguridad de que mi paciente va a ser adherente al tratamiento, ¿ya? Si yo tengo esa seguridad, podría usar entonces este camino de tratamiento, que este camino de tratamientos ellos utilizan el corticoide solo, ¿no es cierto?, como mantención, partiendo en el estadio 1, usándolo siempre asociado a un salbutamol en caso de necesidad, ¿ya? Recuerden que anteriormente este estadio se dejaba solamente con salbutamol en caso de necesidad, ahora ellos recomiendan usarlo siempre un corticoide al lado con un salbutamol en caso de necesidad, y del estadio 2 en adelante ir subiendo las dosis de corticoide. En el estadio 2 solamente como monoterapia, ¿no es cierto?, el corticoide inhalado más salbutamol en rescate, y de estadio 3 en adelante ya la asociación de un corticoide con LABA partiendo con dosis baja y dosis media, y igualmente en estadio 5 derivar al especialista, ¿no? Este es como en las últimas recomendaciones, como decía, del tratamiento de las guías GINA. Ahora, ¿cómo sé yo cuando escalar o desescalar el tratamiento? Ustedes ven la forma de escalón, no es porque sí, sino que es porque justamente se recomienda ir escalando el tratamiento si yo a mi paciente no lo logro controlar, y desescalar a mi paciente cuando yo lo tengo controlado. ¿Cómo mido, no es cierto, el grado de control? Hay varias herramientas objetivas, y yo aquí puse siguiendo con Gina, puse la que recomienda Gina, que no es la que está más validada, pero me parece que es la más sencilla y fácil de recordar, porque uno tiene que preguntar solamente 4 cosas. Si el paciente en las últimas 4 semanas ha tenido síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, esta es como ¿cómo se llama?, la cifra clave, 2 veces a la semana. Si ha tenido algún despertar nocturno, si ha usado SABA más de 2 veces a la semana, y si ha tenido alguna limitación de la actividad, o sea, que el asma le haya impedido hacer alguna cosa que hace normalmente el paciente. Si no tiene ninguna de estas, el paciente se considera bien controlado, por lo tanto, yo debiera desescalar la terapia. Si es que llevo más de 3 meses con tratamiento y tengo una función pulmonar normal, yo debería desescalar la terapia. Si mi paciente está con la asma parcialmente controlada, yo eventualmente podría escalar la terapia. Y si el paciente tiene su asma no controlada, contesta a 3 de estas preguntas un sí, de 3 a 4, el paciente está con asma no controlada, ya yo tengo algo que hacer para ya sea escalar la terapia, o como vamos a discutir más adelante, cómo se hace esto, ¿no? Teniendo esta base, ¿no es cierto?, voy a presentar a una paciente en real, como siempre, una paciente difícil, ya no un caso fácil, pero en el fondo lo quiero presentar para ver cómo uno va regulando, o cómo va, bien digo, regulando la terapia. Esta es una paciente mujer de 47 años con asma alérgica desde los 20 años, no fumadora, trabaja en oficina, se mantenía en controles regulares con indicación de budesonida 200 microgramos, 2 puff cada 12 horas, en forma permanente, salbutamol en caso de necesidad y loratadina 1 al día en forma permanente. Ese era el tratamiento que le indicaban a ella. En general, ella decía que estaba bastante bien, ¿no es cierto? Hacía su vida normal, se controlaba con su médico GES 2 veces al año, pero la verdad es que ella usaba al menos 5 días a la semana, decía que usaba la budesonida como estaba indicada. Se lo olvidaba, al menos unos 3 veces a la semana no lo ocupaba. Perdón, 2 veces, pero al menos 5 días sí la ocupaba.
Y el salbutamol lo ocupaba solamente en forma ocasional, promedio 3 a 4 veces al mes. O sea, uno podría decir que esta paciente tenía su asma bastante bien controlada. La última radiografía de tórax había de hacía 4 años atrás, ¿ya? Hola, perdón, buenas tardes, soy Fernando Rivas, perdón que interrumpa. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, doctor Rivas, lo estábamos esperando. Así que Muchas gracias. gracias. Sigamos escuchando al doctor Alvear. Está presentando un caso, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí. Ya, ok. Muchas gracias. Entonces hace 4 años, la última radiografía, que ella recordaba que le habían dicho que estaba normal, y la última espirometría hacía 3 años, y que ella recordaba que le habían dicho que estaba bien. ¿Ya? No sabía si estaba normal, pero le habían dicho que estaba bien la radiografía, la espirometría, perdón. Entonces, la historia parte porque hace 3 meses anterior, ¿no es cierto?, tuvo su último control con el médico GES, y ella le comentó al doctor que ya hacía un tiempo que estaba necesitando usar el salbutamol casi todos los días, y que se estaba despertando ahogada al menos una vez a la semana en el último mes. ¿Ya? Ahora, el doctor le siguió el tratamiento que ella tenía siempre, la budesonida 2 puff cada 12 horas, más salbutamol más loratadina, y le indicó en ese minuto prednisona 40 miligramos al día por 7 días y amoxicilina con ácido clavulánico por 7 días. ¿No? Eso le indicó el doctor. Como los síntomas siguieron, ¿no es cierto?, con esta terapia que le dejó el doctor, consultó un médico no GES 3 semanas después, al que le refirió que los síntomas estaban aumentando, tanto la disnea como la sibilancia, eran diarias, estaba sibilando todos los días, se está despertando la noche, todas las noches se está despertando, había aparecido una tos con una expectoración verde oscura, que estaba bastante constante durante el día, y tenía una sensación de pecho apretado casi constante. El doctor que la vio le indicó levofloxacino por 10 días, prednisona nuevamente, 40 miligramos por 7 días, salmeterol fluticasona, es decir, le aumentó el tratamiento del asma, 2 puff cada 12 horas, hipatropio 2 puff cada 6 horas y salbutamol en caso de necesidad. O sea, le aumentó bastante su tratamiento de asma, le dejó un lavalama y más encima le dejó un hipatropio como tratamiento regular. Y le indicó un control al mes, para ver cómo seguía. Entonces aquí la pregunta que les quiero hacer, ¿qué les parece el manejo de la paciente? A, aceptado porque estaba con una exacerbación de su asma en este minuto. B, aceptado porque se debía escalar la terapia, ya que la terapia anterior no le estaba haciendo el efecto esperado. C, aceptado el manejo, pero el control debería haber sido antes. Es decir, el doctor debió haberle dado una cita de control antes del mes. Y D, solo aceptado el cambio de inhalación de mantención. O sea, lo único que el doctor debe haber hecho es dejarle fluticasona, salmeterol, y no haberle dejado corticoide ni prednisona. Y esta la puse por el doctor Riva, ninguna de las anteriores. Contesten, por favor. Gracias. Qué considerado tu parte, Gonzalo. A ver, acertado, porque estaba acertado porque se acertado un anejo, pero solo acertado el cambio de mantención. Acá está el resultado. Nadie votó por la primera. ¿Ya? O sea, perfecto. O sea, estamos claros que esto no es una exacerbación del asma. Lleva ya prácticamente 5 meses perdón, 4 meses con el aumento de los síntomas. La B, el 18%, la C, el 18% también, la mayoría se anotó con la D, solo aceptado el cambio de inhalador de mantención, y la E, ninguna de las anteriores. O sea, la mayoría votó porque esta paciente debería haberse escalado el tratamiento solamente, ya sin haberle indicado estas otras cosas, entre comillas, agudas. Hay un 18%, como digo, que está aceptado, ¿cierto? Lo que dejó el doctor, y el C está aceptado, pero el control de obesidad. A ver, opiniones.
Opiniones. A mí me parece que la opción en que le aumenta la terapia controladora a fluticasona con Salmeterol. con salmeterol es lo que debía haber hecho, porque la paciente estaba, no comencé desde el principio, pero es obvio que la paciente estaba teniendo no una exacerbación de su asma, sino que estaba teniendo un empeoramiento de su asma progresivo a lo largo del tiempo. Y por eso que en ese caso hay que escalonar en el tratamiento, en el manejo del uso de esta combinación. En este caso eligió fluticasona salmeterol, podría haber sido otra. También con corticoide y broncodilatador de acción prolongada, LABA, en otra combinación. Pero hay que hacer hincapié que no se justifica el uso de hipratropio cada 6 horas y salbutamol en caso de necesidad. Esa indicación no tiene ningún asidero, ni menos tampoco al revés. Salbutamol cada 6 horas, hipratropio al revés, o hipratropio SOS. Aquí lo que debió haber hecho eso y haber dejado el salbutamol como SOS. Se ha hecho hincapié en las presentaciones anteriores que el salbutamol nunca se debe usar por horario. Los pacientes sienten un rápido alivio con el salbutamol y sienten que ese es el inhalador que les sirve y pueden abandonar el otro. Y usarlo según necesidad y en la medida que la combinación SABA-LABA, la combinación LABA-corticoide vaya haciendo su efecto, el uso de salbutamol va a ser cada vez menos necesario. Estoy de acuerdo en que el control debería ser aproximadamente en un mes. No hay en las guías, al menos que yo recuerde, una fecha precisa de control. La verdad que eso es tan individual y ahí vamos a la heterogeneidad del asma, que pudiera ser citado incluso antes, dependiendo de la intensidad de los síntomas, lo prolongados que son, pero yo creo que el control en un mes con este manejo se justifica plenamente. Ya. Doctor Santibáñez. Oye, sí, yo quisiera comentar primero que existe generalmente, y las guías chinas lo han hecho durante mucho tiempo, que cuando no hay un adecuado control de los síntomas, que es lo que al principio pasa en esta paciente, ¿no es cierto? Y después también, que incluso se usó corticoide sistémico y se enfocó como una exacerbación, lo que no era una exacerbación, ¿no? Corticoide sistémico. Entonces, lo primero como un ejercicio que yo creo que siempre debemos tener en mente es, antes de subirnos en un escalón más, es averiguar, ¿no es cierto?, cuál es la adherencia. Bueno, lo que decía la paciente que estaba usando el tratamiento, y que, bueno, averiguar si la técnica inhalatoria es la correcta, averiguar si está fumando esa paciente, averiguar si tiene reflujo. O sea, hay varias comorbilidades o factores de riesgo, dicho, que pueden estar explicando ese no control del asma. Eso en el último tiempo se está insistiendo bastante, que no tengamos solo tendencia a ir escalonando al tiro como primera opción antes de averiguar si hay algunos factores que pueden ser corregibles o tratables y ser esa en ese momento la causa del mal control de los síntomas o la persistencia de los síntomas en esa paciente. Ese es mi comentario al respecto, que es un ejercicio que siempre debemos tener, porque uno se siente tentado, ya no anduvo bien con esto, es como fraseológico, ya aguantemos, pasemos a la balama, pasemos a, qué sé yo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que en un paciente que está
en este tipo en este paciente concreto y en el paciente que vemos en la consulta, siempre le vamos a preguntar respecto a la derecha que tiene el tratamiento, respecto a la técnica del tratamiento y repasar la técnica de inhalatoria, ver si hay factores que están contribuyendo a que su control no sea el adecuado, como tú mencionaste, tabaco, contaminación ambiental, posibilidad de reflujo, posibilidad de patología rinosinusal. Pero las modificaciones de estas condiciones va a requerir de varios días. Y aquí el paciente está necesitando un cambio en el manejo de su asma, porque es claramente no una exacerbación, sino que un empeoramiento, y a mí me parece que es perentorio aquí subir, escalar en la terapia de tratamiento del asma. Todo lo que dijiste, Nano, estoy totalmente de acuerdo. No, sí, yo estoy de acuerdo con pero esos factores de corregirse, yo no voy a esperar que la persona me traiga un ataque de cavidades perinasales para ver si tiene un factor. Fernando, no, escucha. Espérate, déjame terminar. Que tenga un TAC con cavidades alteradas, no voy a esperar a hacerle una endoscopía y ver si tiene reflujo, o si tiene historia de reflujo le dejo omeprazol por último, y no voy a esperar otros factores, y si fuma le voy a decir deje de fumar. Pero yo creo que sí necesita, antes de hacerlo, creo que no lo hacemos así, de forma no meditada, lo meditamos. Sí. Y ahí yo creo que sí se justifica en este paciente escalar la terapia. Claro. Yo no me daría más vuelta con eso. Y por supuesto, investigar lo demás. Fernando, escúchame, es que yo no sé si me escuchaste bien. Yo dije, asumiendo que no existen otros factores de riesgo, estoy de acuerdo con aumentarla y pasar a lava corticoidinalado. Asumiendo que, pero lo dije más bien porque este es un concepto, es un ejercicio que tenemos que hacer. Sí. Yo no he dicho que no haya que darle terapia con corticoides y lava, no he dicho en ningún momento. Dije no, pero que a mí me parece... no debemos, escúchame, que existe una tendencia, y eso nos pasa a todos, incluidos los especialistas, que uno tiende, hay mal control, estoy corto de terapia. Y eso es lo que se está insistiendo mucho ahora, que no es siempre así. Y eso nos obliga, si no hacemos eso a veces, a subir indiscriminadamente la dosis de corticoides con los riesgos que todos sabemos conlleva, ¿ya? Y finalmente no llegar, aunque vayamos escalonando y vamos a llegar al LAMA y vamos a llegar a cualquier tipo de terapia más agresiva, sin haber antes visto, ¿no es cierto?, qué factores pueden ser tratables en esa asma que no son el asma mismo. Eso, sí, yo no dije que no hubiéramos, claro, si tú estás con un paciente que está con mal control de los síntomas, yo en ningún momento dije que no estaba de acuerdo con que subiéramos a lava corticoides. Es un ejercicio porque estamos en una conversación, que estamos con colegas, internistas, generales, y que es una cosa que debemos estar de acuerdo, pero no se trata de que le voy a pedir la endoscopía antes de subirle, no, yo nunca dije, es que tú me estás diciendo eso, pues. Yo en ningún momento yo no estoy dije, diciendo que tú dijiste eso. Yo estoy diciendo, y levanto el dedo, yo estoy diciendo que como tú mismo dices, hay aquí colegas internistas, integrales, médicos familiares, en fin, aprovecho de saludar a la doctora Caleria Curvelo, que debe estar escuchando por ahí. Así que saludos, doctora. Yo lo que estoy diciendo es que a nosotros, los broncopulmonares, los especialistas, en un caso así, nos parece bastante evidente que este paciente necesita escalar la terapia. Yo no digo que tú dijiste que no había que escalarla, pero hiciste énfasis en buscar factores agravantes, gatillantes. No sé, pero no sé, a nosotros no se nos olvida, a los broncopulmonares no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar. Pero yo creo que está claro el punto, yo creo que está claro. Sí, el punto lo aclaramos. Hay dos preguntas en el chat que las quiero leer, ¿no? Ya. La doctora Bori, y muchas gracias, doctora Bori, por su pregunta.
porque está empeorando y la expectoración verde constante, me imagino. Creo que hay que ir a una imagen, ayudaría a una reiki de tórax y examen para evaluar hemograma, VHS, PCR, de acuerdo con CSI formoterol, investigar paralelamente con imágenes. Y el doctor Marino Villa Acosta, creo que el control debió haber sido antes de un mes. Coincido en que debió investigarse las posibles causas del por qué el paciente no mejoraba. Esas son las preguntas que quedó claro el punto entre el doctor Ibáñez y Santibáñez, perdón, Sí. y Rivas, y por Sí. favor estas preguntas que estaban aquí. Ahora, bueno, creo que obviamente los dos tienen razón porque están hablando lo mismo, ¿no es cierto? Pero a ver, uno tiene que preguntarse, ¿no es cierto? Siempre, ¿por qué un paciente asmático empeoró? ¿No es cierto? Esta paciente lleva no sé cuántos años con su tratamiento, no lo ocupaba todos los días, pero la paciente generalmente estaba bien. Y de repente empieza a empeorar. Entonces, lo primero que uno, cuando ve a un paciente así, tiene que preguntarse, ¿por qué el paciente empeoró? Entonces ahí, claro, uno obviamente tiene que dejarle aumentar la terapia en este minuto, porque el paciente está con sintomatología, pero el problema ahí es el siguiente. Si yo no investigo, ¿no es cierto? Y yo aumento la terapia, ¿cuándo la voy a desescalar a ella? O sea, si yo llego y aumento sin investigar, ¿no es cierto? Puedo que esté, tal como decían ustedes, esté con alguna patología extra, ¿no es cierto? O algún factor extra que esté aumentando los síntomas, ¿no es cierto? Que no sea necesariamente el asma, ¿no es cierto? Puede Yo la ser hasta escalo, cardiovascular. cualquiera, claro. Yo la escalo, Claro. ¿no es cierto? Imaginémonos que es una sinusitis, imaginémonos, que más adelante vamos a ver, pero imaginémonos una sinusitis, yo la escalo, ¿no es cierto? Le trato la sinusitis, después la paciente se mejora la sinusitis, ¿y quién va a desescalar a la paciente? En general no se desescala, y eso es un problema mundial, que cuando uno tiende a escalar a estos pacientes, es muy raro que alguien los desescale. ¿Cierto? Entonces, por eso creo que el punto que ponen ustedes, ¿no es cierto?, de que obviamente este paciente en este minuto hay que escalar, ¿no es cierto?, para manejar los síntomas, ese escalamiento tenemos que tenerlo en mente que probablemente no va a ser definitivo. Porque nosotros Por tenemos que supuesto, buscar, ¿no es cierto? Tenemos que por buscar supuesto. por qué la paciente Por eso empeoró. las citas a control. Las citas a Exactamente. control. Entonces, Por ahí lo que eso dice las citas a control, y con respecto a lo que dice la doctora Bori, que parece que preguntó respecto a la expectoración mucopurulenta que tenía la paciente, quizás la doctora esté preguntándose a sí misma y a todos si requeriría un antibiótico. Yo creo que no. La lleva paciente no necesita un antibiótico. Lleva dos tandas. Sí. lleva 2 tandas de antibióticos. Primero amoxiclavulánico y después levofloxacino. Entonces, por eso yo Sí, creo que la doctora pregunta, ¿por qué sigue verde la expectoración? Así es. porque cuando la persona está exacerbada, aumenta la producción de esputo, aumenta la Pero producción, la inflamación. es que ella no O está sea, perdón, exacerbada, cuando la pues. persona está mal controlada, no exacerbada, pero también cuando está exacerbada, aumenta la producción de esputo. Y el color verde del esputo lo dan los glóbulos blancos. Y en este caso, como está mal controlada, la inflamación eosinofílica de la vía aérea, Puede ser se eosinófilo. trata de una atópica, ¿verdad? ¿Sí? Y alérgica. Pero puede ser neutrofílica también la inflamación. Puede ser También sería verde. también. Sí, pero esta paciente tiene antecedentes de atopia y de Pero, alergia. pero está sin síntomas alérgicos. Está sin síntomas alérgicos, pero Sin lo más síntomas. probable es que no tengan síntomas alérgicos altos, pero tengan síntomas alérgicos en su vía respiratoria baja. Sí, pero eso, Entonces, o sea, y la vía vamos a ir viendo. respiratoria baja es el asma, y el asma que tiene es un asma, una inflamación eosinofílica de la vía aérea, y le puede salir perfectamente verde la expectoración. Sí, Si de fuera acuerdo. una Sí, eso puede pasar. De acuerdo, sí. si fuera, claro que puede ser electrofílica, pero me parece poco, menos probable. Sigamos, doctor, sigamos mejor. Sigamos. Entonces, ¿Por qué estoy diciendo tonterías? no, porque Mire, estoy con una polera roja, me tengo que ir a Barranquilla. Bueno, entonces, a ver, analicemos, esta paciente estaba, ¿no es cierto? Estaba con, recuerden, con budesonida, ¿no es cierto? 200 microgramos, 2 puff cada 12 horas. O sea, ella estaba con 800 microgramos al día. 800, sí, 800 microgramos al día. Y bastante. le dejaron
le dejaron ahora, ¿cómo se llama? Salmeterol fluticasona, le dejaron 1000 microgramos al día, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a la ¿cómo se llama? A la tabla de Equivalencia. es que no es No equivalencia. hay equivalencia. No, a la tabla de de clasificación de claro, las dosis, de dosis altas, de medianas, dosis corticoides. bajas, medias y altas de cada. Claro, entonces corticoide. la paciente estaba con 800, ¿no es cierto?, Dosis media. o sea, estaba entre media y alta, ¿no es cierto? Ujú. Y le dejaron 1000 de fluticasona, ¿ya? O sea, bien hecho, pasaron de una dosis media a una dosis alta, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos las recomendaciones, en ninguna parte se recomienda, ¿no es cierto?, dejar dosis alta de corticoides, las recomendaciones nuevas. Se recomienda, si yo tengo una paciente con dosis media, ¿no es cierto?, de corticoides, perdón, de hecho, no hay ninguna recomendación actual de que un paciente esté con dosis medias de corticoides solo. Ya no existe eso. Entonces, No. se fijan, se parte con No, dosis porque aquí bajas. estamos hablando de la terapia combinada de formoterol con No, budesonida. de acuerdo, pero recuerde, o sea, esta paciente estaba con dosis medias de corticoides solo, más Solo. salbutamol. Ese Budesonida estadio, con salbutamol SOS. de acuerdo, ese estadio ya no se recomienda más. O sea, si yo tengo un paciente que con dosis bajas, o sea, yo siempre tengo que partir con dosis bajas, ¿no es cierto? Si con esa dosis baja no lo logro controlar, no tengo que subir la dosis del corticoide, sino tengo que agregar un LABA. Entonces, el primer problema, entre comillas, de esta paciente es que estaba en una dosificación, un régimen de tratamiento que ya no se utiliza, ¿ya? Pero Entonces, tienes que agregar un LABA asociado al corticoide, ojalá en el exactamente. mismo dispositivo, no un Pues, claro, LABA. sí, puede ser, pero quizás la recomendación de esta paciente, ¿no es cierto? Quizás, ¿ya? Quizás, en vez de aumentar la dosis de corticoide, quizás hubiese sido mantener, ¿no es cierto?, esta dosis de corticoide y agregar un LABA, ¿no es cierto? Antes de subir El formoterol. antes de subir inmediatamente la dosis de corticoide y agregar un LABA, ¿ya? Digo quizás porque no está claro, ¿no es cierto? No estoy diciendo que el haber agregado salmeterol fluticasona en esa dosis haya estado mal, no. Pero también tenía la opción, ¿no es cierto? Si yo quiero disminuir, ¿no es cierto?, en la exposición a corticoide, quizá haberle agregado el LABA, ¿no es cierto? Y manteniendo esta dosis de budesonida, en el fondo, ¿ya? Solamente ese comentario quería hacer, ¿ya? A ver si Estoy te de entiendo acuerdo. bien, Gonzalo, si te entiendo bien, tú le habrías mantenido, una posibilidad, no dices que lo habrías hecho, pero una posibilidad sería haberle mantenido los corticoides, o sea, los 800, y haberle agregado un LABA, o sea, el salmeterol. No, yo le podría... 800 son dosis altas. Yo podría haberle dejado ¿cómo se llama? La budesonida formoterol. En esas mismas Exactamente, dosis. a eso quería llegar para no inducir a confusiones, porque yo puedo decir, y estoy de acuerdo con Gonzalo, yo lo voy a dejar con los 800 microgramos y le voy a agregar el salmeterol, y o sea, El formoterol. también, ¿ah? El formoterol. No, pero yo estoy hablando del salmeterol como LABA de acción prolongada. Pero lo separaría. Lo dejaría con dos. Por eso te digo, no existe esa combinación separada. Entonces tiene que obligatoriamente ser un único dispositivo que existe, que tiene la combinación formoterol con budesonida. Bájese. Sí, pero yo también le podría haber dejado, por ejemplo, fluticasona de 125 cada 12 horas, por ejemplo. Y ahí yo mantendría la misma dosis media de corticoide, igualando a la dosis media con la budesonida. Te habría cambiado de corticoide nomás. Claro. Lo que pasa es que estoy hablando de dosis de corticoide. O sea, en esta paciente no necesariamente, ¿no es cierto? No necesariamente. O sea, teníamos dos opciones. Una opción era subir efectivamente tan bruscamente la dosis de corticoide y agregar un LABA, pero también tenía la opción de mantener el mismo corticoide y agregar un LABA. O sea, no sé cambiarte corticoide a fluticasona. Sí, pero hablando de dosis, estoy hablando de dosis. Ya, pero tú me dices que podrías haberle dejado fluticasona 125 miligramos cada 12 horas.
No, 2 puffs o sea, 250 cada 12 horas. 500. O sea, con eso, Ya, 24. pero si estamos pensando también, como mencionaste en algún momento, los daños a largo plazo de los corticoides, sabemos que la fluticasona es más potente que la budesonida. sí, pero no está demostrado que provoque más daño, más efectos colaterales que la budesonida, el asmático. Por eso, pero eh, Pero en el fondo era la idea, ¿no? O sea, la idea que quería plantear era que uno pudiese en este caso, ¿no? Esto que me parece que la gran mayoría de los asmáticos están con budesonida más hipatrópico en general, uno ve eso. Entonces, en un paciente que no responde, ¿no es cierto?, uno pudiese, ¿no es cierto?, no pasar de inmediato, ¿no es cierto?, a aumentar en grandes cantidades la dosis de corticoides, sino que manteniendo la dosis de corticoide de budesonida, agregar un LAR. Esa es era como la perfecto, idea. Como la idea. perfecto. Mire, ¿No? el doctor Enrique Marino Villacosta, creo que de inicio, junto con un exhaustivo interrogatorio y examen para descartar posibles causas y error del uso de medicamentos, hacer el examen lo antes posible, rayos X de tórax, exámenes de sangre y reevaluarlo lo antes posible. Bueno, sí, ese otro me parece que un error garrafal que cometió el colega, ¿no es cierto?, cuando lo vio, es que no le pidió absolutamente ningún examen, ¿no es cierto? Solamente le dejó el tratamiento pensando, me parece que era algo agudo, y la mandó a controlar al mes. ¿Ya? ¿En qué Pero estoy momento? ¿En qué absolutamente... momento? Perdona que pregunte esto porque pido disculpas haber entrado tarde porque no podía entrar técnicamente, pero el error, dices tú, que cometió el colega fue cuando ahora le agregó el fluticasona con... No, el error fue no haberle pedido o haber investigado por qué la paciente se estaba descompensando. Entonces no le pidió ningún Exacto. examen. Solamente escaló la terapia. La citó a control a un mes y no le pidió nada. Nada, solamente escaló terapia, dejó antibióticos, No, corticoides y controló un mes. Entonces, no, al menos, tal como, claro, Yo lo que tal decía como yo al dice la doctora principio. Bori y el doctor, claro, es una radiografía de tórax, menos, podría o haberle sea, pedido un claro, hemograma con recuento de auxilio, de una acuerdo, IgE total, pero no, claro, no pidió absolutamente no nada. pidió nada, no, claro, yo estoy de acuerdo que ahí Entonces, no, ahora, Gonzalo, no- lo que me llama la atención es que no hemos discutido el uso de la prednisona, porque además de haber escalado en los corticoides inhalatorios, le dejó 40 miligramos de prednisona. sí, y por segunda vez, porque Yo recuerden que Claro, comenté eso que desde la partida se usó un curso de prednisona y se enfocó como exacerbación y no era exacerbación. Y después tampoco. ¿No? entonces, Porque entiendo que la primera consulta ya le colocó prednisona, ¿no? claro, acuérdense, la primera consulta, cuando fue a su control de GES, ¿cierto?, que ahí le dijo al doctor que se sentía más mal, el doctor tampoco la pescó mucho, ¿no es cierto?, y ahí le dejó amoxicilina clavulánico con prednisona. Con ¿Ya? prednisona. Después, como no funcionó, consultó de nuevo, y ahí el colega, ahí que el consulta de ahora, ¿no es cierto?, que le dejó nuevamente antibiótico, nuevamente una cura corta de corticoides, porque probablemente pensó también que estaba exacerbada, y por eso probablemente no le mandó sin ningún examen, nada. Pero bueno, yo o sea, respondiendo al comentario, claro, me parece que obviamente no, la paciente no está exacerbada en ninguna exacerbada, parte, ¿cierto? Por lo tanto, en este minuto, el uso de corticoide oral no tenía absolutamente no tiene ninguna indicación, exactamente. no tiene ninguna indicación y sabemos que el uso repetido de corticoides orales se va acumulando y va causando daño y digamos, produce efectos deleterios. Y si el paciente está, y eso hay que dejarlo establecido, lo hemos dicho anteriormente, si el paciente está en una exacerbación, que no es el caso, el paciente sí puede recibir una cura corta de corticoides de 5 días, de 30 a 40 miligramos, una cura corta, como ocurre cuando acuden a los servicios de urgencia y a veces no le indican eso, pero deberían indicárselo y eso es necesario para sacarlo más rápido de la exacerbación, que la exacerbación no empeore y termine hospitalizado, porque Exacto. evita el riesgo de hospitalización y de una evolución
más Turbia. digamos, ominosa. Sí. Ahora, si ustedes se fijan, en ninguna de las dos recomendaciones, de los dos caminos de la guía GINA, en ninguna parte sale corticoides orales. ¿No es cierto? Corticoide oral para un tratamiento de mantención es solo, ¿no es cierto?, resorte En los de estadios más avanzados y sin claro, control. y de resorte especialista en las asmas que son las más severas. ¿Ya? Claro, Sigamos, entonces. como el Bueno, uso de los biológicos. claro. Bueno, la paciente a las 2 semanas del tratamiento, de este último tratamiento, no se sentía para nada bien, por lo tanto volvió a consultar con otro médico, ya este el tercer médico. La paciente ya estaba con disnea y sibilancia Ojalá que te la persistente. pesque más. Sibilancia persistente. Ella se quejaba mucho de aumento importante de la tos, con la expectoración seguía, abundante, decía que estaba muy espesa, ¿no es cierto?, y muy verde. ¿Ya? El colega que la vio se asustó, parece, y la mandó al servicio de urgencia con diagnóstico de crisis de asma. En el servicio de urgencia le diagnosticaron neumonía, no le hicieron radiografía, pero le diagnosticaron neumonía, y la enviaron a domicilio con otro antibiótico, amoxicilina clavulánico, o sea, la había tomado antes, se lo volvieron a dar, otra prednisona en dosis más alta, ahora por 10 días, y le dejaron ahora bilanterol, fluticasona, umeclidina, o sea, una triterapia. ¿Ya? Le dejaron LABA, LAMA y corticoide. ¿Ya? Además, Montelukast, O sea, le dieron con todo. con todo. Salbutamol 2 puff cada 4 horas y Patropio 2 puff cada 6 horas y lo mandaron con control con broncopulmonar en 1 semana. ¿Qué les parece? ¿Qué opinamos? Sí. A ver, 2 semanas después de haber consultado y consulta por tercera vez a un médico y sigue persistiendo con sintomatología, Empeorando. Ahí demuestra, digamos, que era perentorio en el segundo control, cuando se lo hizo al mes, el otro doctor, haber pedido exámenes porque podría haber descubierto en la radiografía de tórax si había un factor, como en este caso, una neumonía que no estoy seguro que tenga. Perdón, ¿cuánto tiempo hubo entre la última consulta y 2 la semanas. consulta? 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas después. Doctor, ¿no le hicieron radiografía en la... No le hicieron radiografía en urgencia. No. O sea, No, de ahí por eso te digo que... Por eso digo que si le hubiera hecho la radiografía el doctor que la controló la segunda, la controló al mes, como decía la doctora Bori, y le hubiera pedido una radiografía, podría haber descubierto algún factor agravante, algún factor que estuviera contribuyendo a que esta señora siga empeorándose 2 semanas después de lo que le dejó. Porque la dejó de nuevo con corticoides y la dejó con antibióticos. La derivaron a un servicio de urgencia. Yo creo que esto es no una crisis asmática, esto es un asma que se va empeorando cada vez más. Sí, pero el problema... Desgraciadamente no le pidieron la radiografía para diagnosticar la neumonía, pero si hubiera tenido una neumonía, por lo menos la dejaron con un tratamiento con amoxicilina ácido clavulánico, pero ya venía con antibiótico, le dieron 10 días. La prednisona se la subieron, no veo ninguna justificación en subirla. Le dejaron triterapia, tampoco veo ninguna indicación en dejarle triterapia, o sea, escalarla como si fuera una paciente EPOC. Aunque también se va a usar bilanterol, fluticasona, umeclidina, se está estudiando en pacientes con asma severa. Montelukast no le veo ninguna indicación, salbutamol 2 veces al día, cada 4 horas. No, aquí yo veo que lo único que hicieron bien es mandarla a broncopulmonar. Mire, hay varias preguntas en el chat. El doctor Bañares dice la historia de este paciente. ¿Qué me parece el manejo de la paciente? Me parece muy inadecuado. Desgraciadamente, la paciente se ha ido empeorando con un manejo inadecuado de parte de los colegas que la han visto. Ahora, yo creo que aquí el gran error, ¿no es cierto?, que yo creo que debería estar bastante claro, el gran error justamente lo que todos ustedes están comentando, de que este paciente
llevamos más de un mes, ¿no es cierto?, con unos síntomas de asma que van empeorando y nadie la ha estudiado. O sea, No, siguen aumentando, nadie dice. escalando la terapia, que era lo que comentamos al principio, el error de escalar terapia sin buscar causa del asma. Recuerden que el asma no se echa a perder porque sí. ¿Ya? No porque de un día para otro el asma se echa a perder y después nunca más vuelve a estar como estaba. Siempre hay un Claro, factor no, cambiante. ni Y ese siquiera es una factor, exacerbación viral, porque no hay antecedentes de que se hubiera tenido un cuadro de resfrío o algo así. Yo creo que esta señora merece un estudio de TAC, de cavidades perinasales, un escáner de tórax y todos los exámenes que antes habíamos pensado. Hemograma con recuento de blancos, PCR, una PCR para infección, recuento de eosinófilos y evaluación de la IgE total. de acuerdo. Y con eso, digamos, buscar la causa del empeoramiento de su asma que se ha ido a ojos vistas agravando. De acuerdo. Ahora sí, si analizamos, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, esto es bien interesante porque a la paciente recuerden, estaba con 1000 ¿cómo se llama? De fluticasona. O sea, estaba con dosis alta y ahora la bajaron a 100. O sea, al dejarle ¿cómo se llama? Esta triterapia, esta triterapia tiene 100 microgramos de vilanterol. Sí. Por lo tanto, a esta paciente, en vez de, o sea, una paciente que está con aumento de síntomas, ¿no es cierto?, le bajaron la dosis de corticoides. Y le agregaron un LAMA. Y le agregaron un LAMA. ¿Ya? Y esto en ninguna parte, ¿no es cierto?, en ninguna parte está recomendado. O sea, yo, si tengo un paciente con mi dosis de corticoide y yo quiero escalar, ¿no es cierto?, terapia, no le voy a bajar el corticoide. O sea, yo le podría haber agregado un LAMA, ¿no es cierto?, le podría agregar un LAMA, pero manteniendo la dosis del corticoide. ¿Cierto? Claro. Como decía el doctor Riva antes, esta es una enfermedad inflamatoria, una paciente alérgica, debe tener una inflamación eosinofílica importante. No puedo bajarle el corticoide inhalado. O sea, creo también que fue, porque uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, de que en la triterapia, ¿no es cierto?, para el asma, ¿no es cierto?, yo le dejo tres inhaladores, es mejor que, por ejemplo, que la fluticasona en dosis alta. Y teóricamente no necesariamente es mejor. ¿Ya? Ese comentario quería hacer. Hay creo unas preguntas. Hay muchas preguntas, gracias. La historia de esta paciente arroja episodios en la misma época de años anteriores, es como pregunta. Esta paciente se le podía tomar una vaciloscopía también. Claro. 3 esquemas de antibióticos sin mejoría, hay que investigar más. Sospecha de micoplasma, se me pasó por la mente a mí también, el doctor Bañares lo comenta. Y la doctora Bori dice, incluso puede tener un absceso pulmonar, una neoplasia de base. A esta altura yo creo que el TAC de tórax algo va a mostrar. Pienso que es para hospitalizar y estudiar. Bueno, yo creo que todas estas preguntas, bueno, hay una pregunta que dice si esto repetía el año anterior. No, esta es la primera vez que tiene. Recuerden que antes la paciente estaba repite contra bien, usando su desonía 2 puffs cada 12 horas, 5 veces a la semana. Esa era la terapia de ella. Entonces, claro, pero me parece que todos estábamos pensando lo mismo y estamos diciendo sobre que por qué nadie ha estudiado a esta paciente, porque todo lo que plantean puede ser. Todo lo que pretenden puede ser, pero Claro, necesitamos puede ser un investigar. absceso. Claro, puede... entonces, por eso que es importante lo que comentábamos al principio. O sea, está bien, cuando le llega un paciente con aumento de síntomas, uno debe aumentar la terapia, pero ese aumento de terapia siempre tiene que ir acompañado un estudio de la causa. De un pensamiento. ¿Por qué el asma se echó a perder? Porque le repito, el asma no se echa a perder porque sí. ¿Ya? No. Ya, entonces, hay una causa que empeora el asma siempre. Y la debemos buscar. Nada, no estamos de acuerdo. Sí. Sí. Bueno, la paciente al 6º día encontró ahora con el broncopulmonar. La paciente trataba de sentirse exactamente igual, ¿no es cierto?, con esta tracalada de tratamiento que le habían dejado ahora. Incluso acuérdense el Montelukast, que le agregaron de todo lo que había disponible, le agregaron. Importante, no tenía ningún síntoma de falla cardíaca ya en la historia, ¿ya?
El examen físico, la paciente se veía con cierta dificultad respiratoria, sin uso de musculatura accesoria, sibilancias expiratorias audibles sin fonendoscopio. Estaba consciente, estaba lúcida, estaba orientada, no tenía dificultad para hablar. La disnea no, si bien era bastante, no le dificultaba el habla. No tenía cianosis, tenía una saturación de 93, una frecuencia respiratoria de 18, no estaba tan alta. Una frecuencia cardíaca de 100, estaba normotensa. Había sibilancia importante en ambos campos, gran cantidad de crepitaciones gruesas, ¿ya? Bilaterales, y no tenía edema, ¿ya? Entonces, se solicitó exámenes sanguíneo, microbiológico de expectoración, espirometría y TAC, ¿ya? Se suspendió el Montelukast, la prednisona, el antibiótico, y se mantuvo la triterapia y se dejó el salbutamol en caso de necesidad. ¿Qué les parece? Yo pienso que en algún momento la autora Bori plantea que podría haberse hospitalizado. Sí, es una opción, pero yo creo que debido a que no tenía dificultades para hablar, supongo que estaría, bueno, ahí dice, consciente, lúcida, orientada. No había algunos signos que perentoriamente obligan a hospitalizar, como son el compromiso cognitivo, la paciente tiene un grado de disnea tan importante que no puede hablar, no había evidencia de cianosis, sí estaba desaturando, pero tampoco en niveles, había una falla respiratoria hipoxémica, pero no grave, estaba hemodinámicamente estable, así que yo creo que podría uno seguir, digamos, no manejándola de forma ambulatoria. Estoy de acuerdo con los exámenes sanguíneos, supongo que habrá sido un hemograma, y Sí, habrá sido todo un perfil, no todo el sé, perfil. todo un perfil ya, microbiológico de expectoración me parece súper bueno, pero siempre que haya sido algunos días después de haber dejado los antibióticos, incluyendo vaciloscopía, porque no tengo idea todavía con qué imagen me voy a encontrar, un escáner, no sé si es indispensable hacerle una espirometría en este momento, porque es obvio que me va a salir alterada, y eso no me va a cambiar. La espirometría lo más probable es que salga bastante alterada, Sí. y eso creo que no me hace cambiar la conducta. Y estoy totalmente de acuerdo que se haya suspendido el Montelukast, que es lo que el PDS, prednisona, y los antibióticos, el bromuro de patropio, y estoy de acuerdo que se le ha mantenido la triterapia, porque, digamos, a pesar que se le bajó la dosis de la fluticasona, le habría mantenido la triterapia. Esta paciente se ha gastado un dineral en plata, en inhaladores, así que el Trelegy cuesta 100.000 pesos, así que le digo, siga usando el Trelegy y el salbutamol según necesidad, con aerocámara y en cada momento revisando la adherencia al tratamiento y las técnicas inhalatorias. A mí me parece hasta el momento que el manejo es el que yo hubiera efectuado. Fíjate que más que, claro, tú decías la espirometría sería alterada, pero de repente uno echa de menos un PEF, si estaba hablando de gravedad. Y ojo que está saturando, claro, es que si no sopla nada, está un PEF bajo 50, eso ya hay que tener otra conducta. Y lo otro, y tenía disneas que son sibilantes, o sea, había sibilancias audibles sin fonendo, y está un asmático con 93 de saturación, también hay que seguirlo muy de cerca, si lo vas a seguir, exacto, ¿te fijas? Porque está enfermos que son cercano. Hiposensores de su disnea, que objetivamente, subjetivamente no captan mucho lo que está pasando, son los de riesgo y son los que se mueren mucha gente, ¿no? Pero también existe la posibilidad, por lo que se ve aquí en la historia, en el examen físico, la observación de la paciente, que se podría pedir examen, pero con un seguimiento muy estrecho, ¿no es cierto? Por ningún motivo lo va a aceptar más ni nada, porque eso ya sería un desastre, pero si se va a hacer examen, pero este paciente hay
que seguirlo muy de cerca, estar muy encima. Claro, ¿Mm? se ha ido Porque, empeorando como te ojos digo, vista. lleva tanto tiempo y no ha mejorado y cada vez está más mal. Entonces, de repente, se puede Y caer. no sabemos por qué. Y no Y no tenemos sabemos idea por qué se, Entonces, uno no sabemos por tendería qué se ha a que esta empeorado. paciente estuviera quizás ya internada y monitorizada y controlada estrechamente, porque te digo, ya lleva mucho tiempo, pero esa es mi opinión, en el sentido de que no está, lo que se hizo, obviamente, no está fuera de lugar, pero ojo, hay que tener cuidado con estos pacientes, porque un asmático está con 93 de saturación. A mí me complica, ¿te fijas? Me complica y como te digo, O sin sea, ningún estudio hasta el momento. es para estar nervioso con ella, Estar encima, hay que estar es para encima. estar nervioso, cómo va evolucionando y estar, como dices tú, con un control muy cercano. Yo a esta señora le daría, Yo le doy el teléfono, le doy el celular. seguro que yo le doy mi teléfono y le digo cualquier cosa, avísenme y parta un servicio de urgencia, que la hospitalicen, o le doy una orden de hospitalización si usted con las indicaciones que le estamos dejando y con los exámenes, de todas maneras, en los próximos 24, 48 horas está mal, usted con esta orden se va a un servicio para que lo hospitalicen. Doctor Rivas, lea el comentario de la doctora Boris. Miren lo que escribe la doctora Boris en el chat. ¿Lo puede ver? ¿Qué dice? De acuerdo, doctor, urgente no era. Solo pensé en facilitar el estudio. Serologías, estudio de mesénquima, microbiología habitual, BK, hongos, estudio largo y complejo ambulatorio. Sí. Estoy de Bueno, acuerdo sigamos. con ella, es poco probable, pero no imposible. Quizá más adelante se podrán estudiar otros tipos de enfermedades, como la que menciona la doctora Bori, de enfermedades del mesénquima, pero hasta el momento no hay una historia de enfermedades de mesenquimopatía o enfermedades autoinmunes, que también hay que descartarla, ¿eh? Porque a pesar que no tiene una historia a repetición, porque estaba súper controlada, dijiste Gonzalo, no Sí, tiene una antes, historia recurrente de infecciones respiratorias para pensar en una inmunodeficiencia como variable o alguna otra patología inmunodeficiente. Supongo que es VIH negativa y si fuera positiva estaría controlada. Así que, bueno, de acuerdo, sigamos, sigamos. avancemos. Bueno, se controló la semana, ¿no es cierto? No refería a mayores cambios. 3.000 eosinófilos. Pero Oh my espérese, God. no se adelante. Espera un momento, exactamente. Vamos a ver el... Bueno, obviamente seguía sin cambio sintomático. Ahora, es importante que con la suspensión del tratamiento tampoco hubo empeoría, la paciente seguía igual. Y bueno, y traía estos exámenes, tal como dice el doctor, tenía 3.335 de eosinófilos. Fíjense que una VHS bastante aceptable, una PCR bastante aceptable, porque el máximo era de 5, y 3.000 de IgE con un máximo de 187. Traía hasta ese minuto baciloscopía negativa y cultivo corriente negativo. Estaba pendiente el cultivo de hongos y el cultivo de Koch. Una espirometría, alteración ventricular obstructiva moderada con aumento significativo de F1 postbroncodilatador. O sea, se Voy confirma a su comentar asma. yo ahora primero que... A mí lo primero que se me viene a la mente es que esta enfermedad tiene una IgE altísima. Es raro ver en asmáticos que están, por su parte, alérgicas, que tengan sobre 1000. Y tiene 3000. Es Y raro otro que tiene eosinofilia alta. A mí lo primero que se me viene a la mente es que hay que descartar una aspergilosis broncopulmonar alérgica. Una y coincidiría, digamos, con la mala respuesta, que por lo prolongado de la crisis, con la tos, no sé, con la persistencia de la tos productiva, estos enfermedades se eliminan moldes bronquiales, que hay que investigarlo también, pero lo primero que se me vendría a la mente en el entorno de ella, por su diagnóstico de base, yo pensaría que, y pediría inmediatamente, ¿no es cierto?, el IgE escáner. total específica, IgG específica para Aspergillus, ¿no? Y el escáner nos va a ayudar mucho porque hay, digamos, patrón bastante característico de la aspergilosis broncopulmonar. A mí no se me vino a la mente esto al principio,
No se me vino a la mente la aspergilosis broncoalveolar alérgica, que puede ser, es rara, pero no es raro que un paciente asmático se vaya empeorando, y se va empeorando porque se va empeorando su enfermedad inflamatoria. Este paciente estaba bien controlado y desarrollaron una aspergilosis broncoalveolar alérgica en poco tiempo. A mí me parece raro. No creo que tenga una aspergilosis broncoalveolar alérgica, pero por supuesto hay que descartarla, como dice el Nano, pero no creo que tenga eso. Yo creo que tiene una... por supuesto que hay que descartarla con una IG específica para... Perdón, con serología para Aspergillus y con un escáner de tórax que muestra bronquiectasias centrales. Yo creo que el paciente tiene un asma que ha llegado a etapa 5, tiene un asma eosinofílica grave de manejo, de difícil control, mejor dicho, de difícil control, y estoy pensando que esta paciente lo que requiere, aparte, por supuesto, primero de ver la imagenología y descartar la aspergilosis, que se me hace menos probable, el uso de medicamentos biológicos en esta paciente que sin ninguna duda va a controlar su enfermedad. Mira, perdón, un comentario pequeñito. Yo creo que una de las cosas características que hoy entra también a aspergilosis broncoalveolar alérgica es que es esa asma refractaria que tú, porque cambias, le das esquemas, escalas y el paciente no responde. Ese es clásicamente lo que está descrito y lo que hemos visto. Que no le para la tos, que siete. Entonces, pero no se instala en tan pocos días. No sé, ¿cuánto llevamos? Llevamos más de un mes. Llevamos 4 meses. 4 meses. No, llevamos una semana. Los pacientes con historia de aspergilosis broncoalveolar alérgica tienen años. No, pero esos son los crónicos. Esto, en algún momento parte la aspergilosis. No, pero no existe la aspergilosis broncoalveolar alérgica. Pero lleva casi 4 meses. No existe la aspergilosis broncoalveolar alérgica aguda, porque esto no es eso. No, escúchame. Lleva 4 meses. Ya, y lo otro que te está digo, bien que la descartemos, pero por lo que vemos, es raro ver 3.335 eosinófilos en un cuadro que está infectado. Tú sabes mejor que yo, o igual que yo, que una de las cosas que bajan los eosinófilos son los corticoides sistémicos y es la infección. Entonces es muy raro que tenga 3.000. Y otra cosa que hay que descartar aquí, estas cifras de IgE y de eosinófilos se ven en síndrome hipereosinofílico, se ven en Church-Strauss, un Church-Strauss podría ser un Church-Strauss, no sé si tiene lesiones cutáneas, no están descritas, no es probable, y los parásitos intestinales, o sea, intersticiales, ¿te fijas? Son las 3 cosas grandes que tendríamos que buscar. Te lo digo por experiencia propia con una Toxacara canis que yo tuve. A mí me gustaría... yo estoy viendo en este momento, que hoy día me vio una paciente que veo hace mucho tiempo, asmática controlada, exfumadora, que tiene 3.000 eosinófilos, una IG más alta que esta, no tiene aspergilosis broncoalveolar alérgica, no tiene bronquiectasia, ha hecho 3 episodios de neumonía eosinofílica y la tengo con toda la terapia broncodilatadora, la tengo con Trelegy, la tengo con Spiriva, la tengo con corticoides orales en dosis baja. En una oportunidad incluso le dieron, estuvo hospitalizada en la Católica y le dieron un antineoplásico. Estoy en este momento haciendo todas las gestiones y está a punto de recibir mepolizumab. Bueno, pero no es raro es verdad lo que tú dices, pero no es raro que una paciente tenga una asma tan seria y que no tenga aspergilosis broncoalveolar alérgica. La aspergilosis broncoalveolar alérgica es una enfermedad rara. Es más frecuente que exista un asma severa, no controlada o de difícil control porque no se ha controlado su enfermedad inflamatoria y tal como dices tú,
estos pacientes que tienen estos niveles tan elevados de eosinófilo IgE se ve en los síndromes de hiper-IgE, que es una enfermedad seria, grave, que puede ser terminar en neoplasia hematológica. Bueno, pero mire, Perfecto. Pero vamos a los exámenes. me gustaría qué opinión de otras personas, de otros colegas que están escuchando, ¿qué harían ustedes si le llega una paciente con estos niveles del hemograma, ¿no es cierto? ¿Qué harían? A ver si alguien se atreve, ¿qué harían, ¿no es cierto? ¿Lo derivarían? ¿Con qué diagnóstico probable? Si esto piensan ustedes que es algo propio del asma, ¿no es cierto? Que llegue un paciente con tanto eosinófilo, con tanto IgE. Y lo otro que me gustaría preguntarle al doctor Rivas, que si la espirometría le ayuda en algo o no le ayuda en algo en el manejo. No, no me ayuda para nada, porque me confirma nada más que tiene un asma. Bueno, me ayuda en el sentido de que tiene un asma moderada, pero el comportamiento desde el punto de vista funcional, pero desde el punto de vista de su comportamiento clínico es un asma grave, severa. Así que no necesariamente hay una asociación entre la función pulmonar y la gravedad clínica del asma. La espirometría solo me confirma que la paciente es asmática. Pero ¿qué opinan, no solamente doctor Rivas, de que a pesar de que está con una broncodilatación máxima, ¿no es cierto? Porque está con un LAMA, con un LAVA, ¿por qué sigue habiendo un aumento significativo del BEF1? O sea, ¿qué está pasando ahí que ni siquiera eso logra que a pesar de eso, además de eso tiene reversibilidad? O sea, ¿cómo explicaría uno esta reversibilidad? Pregunta interesante. Sí, es súper interesante porque en realidad cuando un paciente está en un asma grave, severa, en etapa 5, bueno, sigue siendo asmático, pero algunos ya no presentan modificación significativa del BEF1. Esta paciente lo presenta, pero es un dato más de la historia de la paciente. Sí me llama la atención, claro que me llama la atención. Pero alguien podría decir, ¿no es cierto? Alguien podría decir, suponiendo, ¿no? Quizás esta paciente no se está inhalando como debiera. Claro, no está Quizás. adheriendo al tratamiento, claro, puede ser Claro. que esté subtratada. Sí, y en el chat aparece algo que dice, vive cerca, puedes ponerse ahora de construcción. Puede ser un George Strauss. Yo lo comentamos, nosotros Una dentro del diagnóstico vasculitis. diferencial, claro, yo dije, puede ser un George Strauss, puede ser un síndrome de IgE, puede ser una aspergilosis, que lo primero que pensé yo era una aspergilosis bronquiolitis alérgica, e incluso puede ser otros que dan este nivel de, son pocas las eosinofilas tan altas y con esta IgE tan alta, se reduce a esto, al síndrome de IgE, al síndrome eosinofílico primario, al George Strauss y la aspergilosis bronquiolitis. Sí, pero lo que dice Gonzalo... Pensaría. Y lo otro que me dice la espirometría... Sí, perdón. Lo que dice Gonzalo respecto a la espirometría, preguntaste, Gonzalo, que esta paciente está subtratada, pero subtratada... No, o sea, yo no dije subtratada, no, yo dije quizás no está adhiriendo a la terapia como que no está adherida a la terapia. Exacto. Yo no creo que esta paciente no esté adherida a la terapia después de todas las consultas que ha hecho, porque supongo que se siente muy mal, así que hace todas las inhalaciones que le dicen, con todos los inhaladores que le indican, en todas las horas que le indican, así que yo creo que aquí no hay un problema de adherencia al tratamiento, es lo más probable. Por supuesto que siempre hay que revisarlo, pero aquí hay una cosa que llama la atención, que es esta cantidad sideral de eosinófilos y estratosférica de IgE. Sí, pero a mí también me llama mucho la atención el aumento significativo del BEF1. Me llama, no cuadra. Eso te orientaría. O sea, primero te dice que no es un asma remodelada, ¿no es cierto? Porque esa no variaría mucho, no tendría ningún cambio. Y otra cosa que están más averiados, más crónicos, que se han tratado más. Pero que responda al broncodilatador te orienta a que a lo mejor no es tan así, dice. Eso lo hemos visto,
tantos años que Pero yo vuelvo a que insistir, mienten reiteradamente y no están, creen que están haciendo la terapia bien, o se saltan dosis, o ellos creen que, o ajustan las dosis ellos por su cuenta. Eso O la, es o la lo que técnica. y la entonces, a técnica ver, inhalatoria, ¿te fijas? Entonces, a esta paciente se le revisó la técnica, entonces ahí hay que entrar ahí a buscar más, porque llama la atención, no sé, que haya variaciones, yo no lo descartaría de plano. yo tampoco lo descartaría, pero entonces esta paciente tiene un asma moderada y los sinófilos y la IG, ¿qué me lo explica? Lo pasa, ¿Me lo no, puede doctor, explicar todo no, el, lo que del pasa, diagnóstico diferencial de la no, doctor, hiperesinofilia, tomando en cuenta todo a lo que ver, hemos dicho, la pergilosis no, mire, lo que pasa es que pero déjeme hablar. el concepto de asma moderada, ¿no es cierto?, no tiene relación con el BF1, ni con la reversibilidad. El concepto de asma moderada y asma severa es cómo responde al tratamiento que yo le dejo. O sea, este paciente en este minuto claramente tiene un asma severa, porque no responde Es a lo todo. que he dicho, es lo De que dije acuerdo. delante, no hay una correlación entre entre la espirometría y la gravedad de la De sintomatología acuerdo. que De presenta la acuerdo, sí. paciente. O sea, esta paciente tiene un asma grave. Esta Severa, paciente sí. tiene un asma grave, aunque tenga una espirometría moderada con modificación del BF1. Eso es independiente de la sintomatología. Tiene Por un asma supuesto. grave, me parece poco probable que tenga una espequilosis glocobular alérgica, un Chuk-Strauss, una larva que le ande paseando por ahí por el pulmón, el síndrome de Loeffler. No creo. De acuerdo, A esta sí, paciente hay que darle biológico, doctor. Pero son diagnósticos que tú tienes que plantear Pero no, sí, por supuesto que me lo antes voy de a embarcarte en una terapia. por supuesto que me lo voy a plantear, pero la tengo que sacar luego del tremendo Son drama que está pocas viviendo. las enfermedades que hay. a ver, sí, mire, bueno, pero para no enfrascarnos en la discusión, porque no sabemos el diagnóstico, pero yo también estoy de acuerdo con el doctor, ¿cómo se llama? Santibáñez, de que antes de plantear, ¿no es cierto?, un tratamiento con biológico, bueno, pero esto es una cosa más de especialista, así que quizás no lo voy a decir, pero en realidad no es para esto, pero claro, no nos falta mostrar el escáner, ¿ya? ¿Se lo muestro? Ya, veamos. Sí, por supuesto, muéstralo. Hay una pregunta en el chat, creo, ¿no? Ah, podrían buscar el minto. Sí, sí, está Sí, yo dije, Sí, parásitos también. intersticiales más que el minto. En Sí. general, los mintos de tubo no dan tanto. no dan Los que tanto. dan este tipo de eosinofilia, y lo digo por experiencia propia, conozco el ¿Qué tema, cosa, perdón? ¿ah? Perdón, más que Que en Milton, ¿qué? los helmintos de tubo, que las ascaris y todo eso, nunca dan este nivel de IgE, ¿ya? Ni de eosinofilia. Las grandes eosinofilias y las grandes IgE se ven en los intersticiales, cisticercosis, hidatidosis, fasciola hepática, toxacara canis y triquinosis. Esos son los 5 parásitos que llegan a eosinofilia, ¿no es cierto?, de 60 hasta 90% da la toxacara de repente. Pero ninguna de esas cosas afecta al pulmón. ¿Ah? Ninguna de esas cosas afecta al pulmón. No, sí, yo no estoy diciendo que afecta al pulmón, estamos haciendo un análisis porque Descartando, sí. se Sí, preguntaron pero ahí aquí por los está. helmintos, entonces Sí, yo pero aquí aprovecho estamos con. de... Sí, los helmintos pueden producir. Fernando, la doctora preguntó si podían ser el minto. Yo, como conozco bien ese tema, le digo, claro, los mintos son los que dan eosinofilia, ¿no es cierto? Los protozoarios no dan eosinofilia. Y los Así es. mintos de tubo son mucho más bajas las eosinofilias y las IgE. Los que dan este tipo de eosinofilia y de IgE son los intersticiales, que los mencioné esos 5. Nada más. ¿Qué parásito produce el síndrome de Loeffler? Bueno, la ascaris lumbricoides y todo eso, los otros parásitos, y los intersticiales también. Si puede pasar por el pulmón, pero como te digo, lo que produce el Loeffler no da esta nivel de eosinofilia ni de IgE. Sí, sí la da. Pero tan alta, no. Bueno, Tenemos que revisar un texto Ya, de medicina es que interna. yo lo revisé hace poco, así que pues te bueno, digo, sigamos entonces porque ya, sigamos. entonces, ahí está el escáner. Escáner. Ahí está. Bueno, yo veo una tremenda bronquiectasia.
bronquiectasias en grupo ahí, sí. Bronquiectasias centrales. Sí. Veo imágenes de consolidación. Consolidación con broncograma. Broncograma aéreo. Miren acá el tapón. Ahí hay una Tremendo impactación, tapón, hay una sí. impactación mucosa. Sí. Tremendo Hay por ahí, no sé si se ve, en el pulmón izquierdo se ve una especie de quiste. Yo veo quistes y bronquiectasias quística y cilíndrica. Sí, está llena. Entonces Está lleno son de bronquiectasias, bronquiectasias centrales, y ¿no la es cierto? dije, Perdón, bronquiectasias centrales, ¿no es cierto? Con impactación mucosa, bueno, esto mucosa. radiológicamente, ¿no es cierto? Radiológicamente, digo yo, da el diagnóstico de aspergilosis. Pero bueno, si la idea pero de... espera un poquito. El asma grave sin aspergillus también puede producir esta misma imagen. No, pero bronquiectasia central es difícil. Sí. Pero no imposible. No, pero, o sea, más raro, o sea, es más raro tener asma con bronquiectasias centrales que tener aspergilosis o sea, que tener aspergilosis. Yo creo que es más probable que esta imagen con el comportamiento de la paciente sea una aspergilosis bronco-pulmonar que un asma normal en el fondo, o severa. Pero bueno, pero la idea no... O sea, no el asma es severa. Si el asma es severa. Pero me refiero yo Ahora, a una la causa que la llevó a la severidad es, bueno, probablemente, como lo que ustedes adelantan, es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, que va a requerir un tratamiento. Sí, Y yo creo que el tratamiento que va a requerir son biológicos. No, bueno, pero no importa. Lo que pasa es que no. Y antimicótico. No, Y biológico antimicótico. no hay ninguna evidencia. Escúchenme. O sea, la idea no es discutir el caso de la aspergilosis porque no viene al caso. La idea en el fondo es, claro, No, pero llegar hasta aquí. espérate. Yo quiero defender esta cuestión. No, si aquí estamos en una convención constitucional donde todos nos tenemos que escuchar y no me van a cortar el micrófono ni se van a reír de mí. Aquí el asunto es que la paciente tiene una asma severa. Por supuesto que necesita un tratamiento antimicótico. El tratamiento antimicótico no le va a mejorar el asma. Solo le va a mejorar la infección broncopulmonar y que no progrese la bronquiectasia. Pero va a seguir ahogada. Y va a seguir con un cuadro respiratorio severo. Así que no es para nada descabellado que se plantee un tratamiento para qué es lo que le está causando el daño aquí. La infección por el hongo, y la infección por el hongo le ha gatillado la inflamación eosinofílica severa con aumento de la IgE. Así que un tratamiento que le pueda reducir esa etiopatogenia que le ha causado este daño pulmonar no es descartable. A ver, Gonzalo, perdón, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo tengo, digamos, me ha tocado revisar el tema y tengo pacientes con aspergilosis en tratamiento en este momento. Y ahí yo, desgraciadamente, Fernando, no estoy de acuerdo porque lo único que está más o menos comprobado, ¿no es cierto?, es el tratamiento con antimicóticos, intentando bajar la carga del hongo, porque no es infección, es una reacción alérgica al hongo. Entonces, los únicos tratamientos, y de hecho a mí los que me han dado algún grado de éxito bastante en otros pacientes, que he tenido varios en realidad, vuelve a recurrir a esta enfermedad y vuelve a recurrir, hay que estarlo siguiendo a veces de por vida, es el tratamiento con corticoide oral sistémico, prednisona, ¿no es cierto? Y asociado en el último tiempo, porque antes los tratábamos solamente con corticoides y andaban bien, ¿no es cierto? Y ahora se ha asociado el tratamiento antimicótico itraconazol, voriconazol, 16 a 18 semanas. Son tratamientos largos, ¿ya? Sí. Entonces, pero todavía hay algunas experiencias, ¿no?, con biológicos, pero hasta el día de hoy
no hay ninguna evidencia que sirva los biológicos. O sea, el tratamiento hasta hoy, el que más resultados ha Pero dado, tampoco es hay la ninguna prednisona, espérate, evidencia. es la prednisona y el uso de antimicóticos asociados. Tampoco por separado, ¿ya? Y como te digo, estos pacientes tú ves, yo no solamente lo he leído, lo he vivido, que en la medida que tú empiezas a bajar la IgE, a bajar la eosinofilia, los enfermos empiezan a mejorar su asma. ¿Ya? Pero, Sí. pero como digo, Eso es lo que yo te digo, he leído y he vivido. Entonces, en la medida que Yo tú los también lo tratas he de la leído y lo he aspergilosis, los vivido. pacientes se mejoran, salen arriba de eso, se empiezan a mejorar. Sí, bueno, yo pero también lo he vivido y lo he leído. Y recuerdo perfectamente un paciente que tenía yo con aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde vivía obstruido. No había en ese momento biológico. Yo estaba desesperado, por supuesto que lo traté con corticoides en dosis alta, le traté la infección micótica, cada cierto tiempo le pedía cultivos le pedía cultivos y serología para el aspergillus, me salían negativas, o sea que no estaba probablemente el aspergillus ya con todo el Generalmente tratamiento. los cultivos salen pero, negativos. ¿Sí? oiga, Momento, un paréntesis, Sí, momento, es que es pero una discusión, doctor, lo que pasa es que es una discusión para nosotros, especialistas, sí, sí, yo sí, creo que no es para el que resto no de la bueno, debería. bueno, pero es que quiero terminar mi punto porque vemos aquí 3 especialistas o más, no sé, y quiero terminar mi postura. Entonces, ese paciente que yo, porque el nano dice lo he vivido y lo he visto, yo también lo he Claro, vivido. claro. Entonces, hay pacientes que sus lesiones se independizan completamente de la infección, que tú la tienes controladita, porque no tienen ni un hongo y sigue obstruido. Y yo le tenía dosis alta de corticoides, que ya tenía un síndrome cuchingoideo. Y entonces, ¿por qué no hay, y hay trabajos, eh, eh, trabajos iniciales que dicen que podría funcionar el tratamiento con biológicos en estos pacientes en que no hay respuesta al corticoide, a pesar, sigue obstruido, a pesar de que tiene controlada su infección por el hongo. Correcto, estoy de acuerdo. Es una alternativa, pero todavía sin mucha evidencia. Desgraciadamente, los que han habido no Mire, han sido Como maravillosos. tantas cosas en la medicina que usamos que no hay suficiente evidencia ni nos gusta, pero las usamos. bueno, entonces, perdón, la idea de este caso, ¿no es cierto? No era discutir, ¿no es cierto?, más que nada el diagnóstico, el tratamiento, sino que, Nos en el fondo, entusiasmamos demasiado. claro, cómo uno no debiera, ¿no es cierto?, llegar y escalar terapia sin investigar el por qué el asma se descompensó. Y esto es lo que recomienda Gina, ¿no es cierto?, cuando uno enfrenta a un paciente que se ha descontrolado su asma, ¿no es cierto? Primero, como el doctor Rivas lo dijo varias veces, creo que usted también, mirar cómo el paciente está usando su inhalador, mirar la técnica y enseñarle, ¿no es cierto? Cada vez que el paciente va al control hay que preguntarle cómo lo hace y enseñarle, mostrarle cómo se hace el inhalador, investigar la adherencia, ¿no es cierto?, que es muy importante. Si yo tengo eso controladito, ¿no es cierto?, se recomienda el diagnóstico de asma, o sea, si hay algún otro diagnóstico que me pudiese estar explicando el aumento de los síntomas. Factores de riesgo, comorbilidades, como en este caso, ¿cierto? Y recién ahí, ¿no es cierto?, yo considero escalar terapia en forma permanente. Estoy hablando de permanente, Claro. ahí recién, ¿no es cierto? Y si después de que yo escalo terapia, ¿no es cierto?, y el paciente no me responde, se recomienda entonces derivar a un especialista. Estos son como los pasos que me parecen a mí bastante acertados de cómo uno debería enfrentar a un paciente que tiene su asma, que se descontrola su asma en forma repentina, ¿no es cierto?, que no debiera. Y lo último que quería decir antes de terminar es que, al igual que nosotros hablamos este caso de escalar, nunca también, o sea, siempre hay que recordar que también uno debiese desescalar la terapia cuando mi paciente lo tengo controlado por más de 3 meses y con una espirometría normal. Yo debiese en esos casos desescalar la terapia. Esa es la presentación. Perfecto, perfecto, y casi terminando
con el tiempo, Gonzalo, qué discusión tan atípica la de hoy. Fue buena, ¿no? Fue buena, se metió más gente. Para nosotros muy buena, no sé si habría sido muy aburrida para el resto. Y yo sí quisiera que, no sé, el doctor Marino Villacosta, que está ahí con la cámara encendida, lo cual le agradezco, la doctora Bori, la doctora Curvelo, por favor, la doctora Bori está pidiendo la última diapo. La última diapo, la doctora Bori. Sí. Sí. Y varios médicos más que están ahí, el doctor Bañares, muy buena discusión, y se trata de eso, ¿no? Que de acá, de esta discusión tan rica de riqueza, salgan estas cosas que beneficien la formación de cada uno de los médicos que se asistieron y, por supuesto, a los pacientes. Este es el último capítulo de la primera temporada de Conversamos a Pulmón Quitado. Esto es como Netflix. Vamos a tener una segunda temporada, lo vamos a anunciar con tiempo. Seguramente les van a hacer llegar a ustedes vía correo a los médicos una encuesta donde sugieran algunos temas para la segunda temporada. Y si tienen que repetir alguno de estos temas, los haremos. Lo haremos porque en realidad la medicina nunca va a ser completa. Siempre estamos aprendiendo algo los médicos y todas estas cosas. Hoy, cuando llegamos al tema de la parasitosis, me fui a mi país. O sea, y casi que agarro el Harrison, que lo tengo aquí a mano izquierda. Claro. Pero el síndrome de Loeffler es más que todo con los ascaris, ¿no? Recuerdo que intratubo. Ascaris lumbricoides. Sí, y por ahí la doctora Izquierdo, si mal no recuerdo, habló del Strongyloides estercoralis y me fui a las filarias de una vez. Entonces, pensé que nunca iba a hablar de eso aquí en Chile, pero bueno, hay 1.600.000 venezolanos en Chile y la flora, la microbiota cambió, para que sepan, ¿no? Entonces va a ser más común ver este tipo de cosas. Necator americano, dice el autor Izquierdo. Así que esto a manera de resumen y para terminar, yo sí quisiera que el doctor Rivas dijera sus 5 cosas que llevar, y no solamente de la jornada de hoy, de toda esta jornada, unas palabras de despedida de resumen, y de qué cosas llevarse a la casa en 1 minuto, igual el doctor Santibáñez y cierra el doctor Alvear. ¿Les parece? Y así nos despedimos. Doctor Rivas. Bueno, lo primero que quiero decir es que durante todo este tiempo que hemos estado en estas reuniones, si soy vehemente en mis ponencias, no es porque esté enojado con ninguno de ustedes. Seguramente no conocemos aflora mi sangre italiana, aflora mi sangre italiana, Buratini. Entonces, por eso la vehemencia en mi manera de hablar. Así que no lo hayan tomado de ninguna manera porque esté enojado o que... Lo otro que quiero decirles es que esta jornada ha sido muy provechosa para mí, y me alegro también por lo que dicen los pacientes, los colegas, para ellos también. Quiero felicitar con mucho afecto a Gonzalo, que ha preparado estas jornadas a pulmón quitado, y de que de repente se han puesto con poco a calzón quitado, pero han sido muy provechosas porque hemos discutido con respeto, en fin. A ver, ¿qué diría de esto? Bueno, la última diapositiva resume lo que se debería quedarnos como enseñanza principal. En la enfermedad respiratoria, en las enfermedades pulmonares en general, en todas las enfermedades, pero en las enfermedades respiratorias en general y en las obstructivas en particular, una buena anamnesis, un buen examen físico, que incluya también el anamnesis, el entorno familiar en que vive el paciente, su ambiente de trabajo, factores de riesgo, entre ellos el tabaquismo y muchos otros. Hacer
hacer el tratamiento adecuado, estudiarlo adecuadamente, descartar factores de riesgo que pudieran estar empeorando la condición. En caso que no responda al tratamiento, descartar otras comorbilidades extrapulmonares que pueden ser cardiovasculares o metabólicas, como la diabetes y otras patologías que influyen. El pulmón no es un órgano que esté separado del resto de la economía, ni el corazón tampoco, y está conectado con todo por supuesto también con la función cerebral y todos los neurotransmisores que se liberan, en fin. Hay que descartar y corregir las comorbilidades y derivarlo al especialista que corresponda si eso excede si eso excede nuestro conocimiento. Nosotros también tenemos que aprender a derivar. Y lo otro es que en este caso, bueno, honestamente pensé que no tenía la aspergilosis broncopulmonar, pensé que era una más severa con hipereosinofilia, porque he visto el caso así, sin aspergilosis, así que reconozco que en este caso el diagnóstico era una aspergilosis que yo no creía que era muy probable, pero lo fue. O sea, no era muy posible. O sea, a ver, quiero decir, era un diagnóstico posible, pero para mí poco probable. Pero la posibilidad existió y se confirmó. Y el tratamiento entonces era adecuado, y finalmente debo decir que se están haciendo los estudios preliminares, esa es la palabra que me faltó delante, de manejar a estas personas de muy de cerca, y se están haciendo algunos estudios preliminares para controlar la parte respiratoria, sí, con el corticoide en dosis alta, como dice Nano, y el tratamiento de la infestación parasitaria no controla la sintomatología respiratoria con tratamientos biológicos. Yo estoy muy agradecido a todos ustedes, les deseo a todos ustedes unas muy felices fiestas patrias, y como siempre les digo, que Dios y la Virgen los bendiga a todos. Amén, doctor. Amén. Muchísimas gracias, doctor. No le perdono que haya pensado en mepolizumab y no en reslizumab, que es de Teva, pero después hablamos. En una reunión yo le voy a llevar los estudios de reslizumab donde deja mepolizumab desnudo, para que sepan que en eosinofilia funciona mejor. Doctor Santibáñez. Bueno, yo primero quisiera, y ser lo más breve posible también, porque ya estamos muy avanzados. Primero agradecer esta invitación, que ha sido, digamos, este periodo que hemos logrado estar juntos. Yo creo que hemos todos primero aprendido, ¿cierto? Y con este motor que es Gonzalo Alvear, yo creo que es un motorcito que siempre está creando cosas, haciendo cosas, estudiando y apoyándonos. Entonces, yo creo que el resultado final de esto es hemos sumado en más, en más, en más, cada vez que hemos ido avanzando en las reuniones. Y espero, ¿no es cierto?, que todos estos colegas que nos han acompañado, a veces con mucha paciencia, también eso es muy confortante, motivante, en el sentido que son motivantes, reconfortantes, porque han sido muy participativos, ¿no es cierto? Y con sus preguntas nos hacen pensar, nos ayudan. Y yo creo que el diálogo que ha habido ha sido muy productivo, tanto con ellos como entre los tres especialistas. No sé si hay otros más que han comentado por ahí. Así que yo creo que el balance de esto ha sido más que bueno, ¿no? Ha sido muy bueno, y esto lo vuelvo a decir, estoy muy agradecido de haber sido y feliz de participar en esta reunión, ¿no? Le doy gracias a Gonzalo, al doctor Bustillo, que hemos tenido un trato muy agradable, muy placentero, los mismos los colegas que mandan felicitaciones y todo. Bueno, eso lo motiva a uno, y hemos tratado de hacerlo lo mejor que hemos podido dentro de nuestra invitación. Y en cuanto al capítulo que vimos, quisiera hacer un comentario, una reflexión en relación a las guías clínicas, ¿no es cierto? Tenemos guías clínicas para todo, pero no olvidar que son guías, no son un axioma, no son la verdad absoluta. Las guías también
a veces son muchas opiniones de expertos, ¿no es cierto? Más que evidencia, más. Y de repente ustedes se dan cuenta que durante años Gina hablaba de un Saba solo en asma. Y vemos que ahora está diciendo nunca más. ¿Ya? Lo mismo Gina se preocupó mucho, y me acuerdo de las clases de asma, de la terapia escalonada y del desescalonado. Y vivíamos con eso. Sin embargo, ahora cada vez se está cuestionando más, como dije al principio, que siempre debemos pensar si hay algunos otros factores que son modificables que nos están explicando que esta asma no están dando bien. No solo porque nos falte terapia, como se mencionaba antes, sino que hay factores que son modificables, que son tratables y que van a mejorar antes de obligarnos a subir indebidamente y riesgosamente a dosis altas de corticoides y entrar ya con otras terapias que, si hubiéramos hecho eso antes, no nos ponemos al paciente a dosis inadecuadas a veces de terapia esteroidal u otras. Creo que eso quizás es lo más importante que hemos ido aprendiendo, y qué mejor ejemplo que el caso de hoy día, que ese paciente no estaba empeorando solamente por el asma o por la herencia, sino que porque tenía una patología. Si no la detectábamos, ese paciente iba a tener un fin no muy feliz, ¿no? Y de hecho ya es un paciente, esto viene de antes, tiene daños, ¿no es cierto?, que son irreparables, como son esas tremendas metástasis, daños. Entonces, si no se tratan a tiempo, desgraciadamente van a la fibrosis. Y eso va bajando su capacidad funcional y deteriorando cada vez más. O Así puede que ese es el complicarse con mensaje. otitis. Claro, el mensaje es mirar bien las guías siempre con criterio crítico y estar muy atento a lo que va cambiando, ¿no es cierto? Como vimos, 2 cambios importantes en China, ¿no? Yo creo que es eso todo lo que pedí. Muchas gracias y feliz de haber estado con ustedes. Realmente ha sido un agrado. Muchas gracias. Muchas Una gracias. cosa, una pequeña cosa que quiero agregar, porque seguramente va a cerrar Gonzalo, es que ahora se está hablando, el doctor Peter O'Brien está hablando del escalonamiento y desescalamiento del asma como un continuum. Entonces, ese es un concepto que debemos revisar, que significa que hay que tomar en cuenta la patología del paciente, tomar en cuenta ponerse de acuerdo o llegar a un acuerdo, a una especie de ¿Consenso? bueno, de consenso, esa era la palabra que no podía encontrar, de consenso con el paciente en su manejo del asma, de ir escalonando y eventualmente de escalar, y eso es un continuum que va tomando en cuenta todos esos factores, incluyendo la opinión del paciente y la expertise del médico y su educación continua respecto a esta enfermedad respiratoria. Eso lo ha planteado en un artículo que leí en el European Respiratory Journal sobre el doctor Peter O'Brien, que alguna vez nos visitó en los congresos de enfermedad respiratoria. Muchas gracias, doctor Santibáñez, que le iba a agradecer, doctor Santibáñez, muchísimas gracias a usted por estar acá, tanto usted como el doctor Rivas y obviamente Gonzalo, que es el cerebro de todo esto, que inició esto. Las gracias son siempre para ustedes. Es un lujo tenerlos, es un lujo tenerlos aquí todos los jueves. La doctora Bori y varios médicos me han dicho que nos van a echar de menos los jueves, pero esto va a volver y quizá vamos a volver recargados, reloaded. Entonces ya por último, Gonzalo, antes que todo te voy a dar las gracias y quiero que cierres tú con tus palabras, tus consejos y vayamos al video que nos tiene la gente de la productora. Bueno, primero que nada, agradecer a Teba por haber organizado esto y bueno, haberme invitado. Darle una gracia muy especial, ¿no es cierto?, al doctor Santibáñez y al doctor Rivas, ¿ya? Sin ello, en realidad, esto no hubiera salido tan bien como, en mi opinión, salió, ¿ya? Tal como dice el doctor Rivas, nosotros lo conocemos, sabemos que no, cuando él defiende su idea no lo hace enojado, sino que lo hace con pasión. Con pasión. Exactamente. Claro. No, pero en serio, y gracias a todos los que se conectaron varias veces,
tal como decía el doctor Santibáñez, las preguntas a nosotros nos sirven mucho para pensar los casos, ¿ya? Y ojalá que si esto vuelve, ¿no es cierto? Si esto vuelve, ojalá hacer una conversación ya no solamente a través del chat, sino que ojalá los que opinen en viva voz, ¿no es cierto? Que si, como ustedes se dan cuenta, nosotros no aceptamos todas las ¿cómo se llama? Las opiniones, ¿ya? Y sugerencias. Sugerencias, claro, aquí uno no se equivoca, ¿no es cierto? Todos tenemos opiniones, ¿no es cierto? Entonces, creo que sería muy bueno si es que volvemos a hacerlo de esa manera. Por último, de este caso, ¿no es cierto? Yo creo que, más que este caso, yo creo que lo que uno debe aprender, ¿no es cierto?, en el asma es que, como lo repetí, lo dije antes, el asma no se echa a perder porque sí. Entonces, siempre que un paciente se descontrola, tenemos que buscar el porqué, ¿ya? Y lo otro que yo creo que es importante, atreverse a desescalar la terapia. Uno fácilmente, como vimos, escala la terapia, pero casi nadie desescala la terapia, ¿ya? Y uno ve que si el paciente está bien controlado, un asmático, los asmáticos nosotros vemos generalmente en la consulta, que no son pacientes moderados ni severos, sino que son más bien pacientes leves, uno puede Leves. escalar la terapia y uno está haciendo un favor al paciente, ¿ya? Y no Exacto. olvidemos que los corticoides no son agüitas de las carmelitas, ¿ya? Los corticoides tienen sus problemas a largo plazo, ¿ya? Y esto hace una diferencia notable, ¿no es cierto?, con los pacientes con EPOC, porque el paciente con EPOC sí pueden echarse a perder por su enfermedad, ¿no es cierto?, sin tener una causa, ¿no es cierto?, que agrave la enfermedad, sino que por la misma enfermedad que va empeorando. El asma no, el asma es muy raro, en mi experiencia, y lo que uno lee, es muy raro que el asma empeore porque sí, es muy raro, ¿cierto? De hecho, hay muchos autores que dicen que el asma no evoluciona. Entonces, o sea, uno parte siempre con un asma severo y siempre se queda ahí. Que un asma severo, o sea, que un asma moderado, pase a severo solo por el asma, sin todos estos otros factores que agravan el asma, es muy raro. Es muy raro que un asma evolucione por sí sola. Y lo último, esto sí, para terminar, como decía el doctor Riva, se está planteando este continuum y otro concepto que está cada vez más en boga, ¿no es cierto?, que muchos autores lo están proponiendo, es quitar los diagnósticos. ¿En qué sentido? No ver al paciente como un asmático, como un EPOC, ¿no es cierto?, como un bronquiectasia, sino que tratarlo lo que se llama con los factores o los rasgos tratables de la enfermedad. Tratable. Da lo mismo si el paciente es asmático, ¿no es cierto?, o si el paciente tiene EPOC. ¿En qué sentido? Yo tengo un paciente EPOC, ¿no es cierto?, con eosinofilia, con infecciones frecuentes, le dejo corticoides. Antes los corticoides no se usaban en la EPOC, ¿cierto? Igual en el paciente asmático, tengo un paciente asmático que una asma severa que no revierte, le agrego un LAMA. O sea, ir más que a la concepción, ¿no es cierto?, fisiopatológica, cómo se manifiesta y si esa manifestación yo la puedo tratar. Esos son conceptos que están en desarrollo y que me parece que a futuro van a tener mucha más importancia y en mi opinión es mucho más lógico ver a los pacientes respiratorios de esa forma y no encasillarlo en estos diagnósticos que nos limitan mucho nuestro pensamiento, ¿no es cierto?, y nuestra manera de tratarlo. Claro, uno de repente cae en una inercia de tratamiento. Exacto. El paciente está bien con un corticoide, con un tratamiento, pero lleva años con lo mismo y uno repite la receta nomás sin pensar, bueno, pero ¿por qué no desescalamos a un tratamiento, como dices tú, que tenga menos corticoides, porque no son gratis el uso continuo de corticoides, si le puedo bajar la dosis y por supuesto disminuir la posibilidad de iatrogenia. Exacto. Bueno. Así que eso y agradecer, y vuelvo a repetir, las gracias al doctor Riva y al doctor Santibáñez y Gracias a ti, todos Gonzalo. los que estuvieron. Sí, bueno, Gracias. y leyendo el último mensaje que está acá, el doctor Enrique Marino Villacosta, claro que lo vamos a invitar a todos otra vez, y ustedes han sido nuestros fieles pulmón quitado vidente. Han mantenido, hoy está jugando Chile, hay varias cosas por ver y la gente no se ha ido del chat y eso habla del Estoy buen aquí nivel de listo para irme a Barranquilla.
Ya, perfecto. Acá, bajo el calor allá, ¿oyó? Así que, nada, muchísimas gracias una vez más a todos. No puedo despedirme sin agradecer al equipo que está detrás de todo esto, a Mario, a Richard, Marín, a Giancarlo, que desde la ciudad hermosa, ciudad de Concepción, coordinan todo esto. ¿Okay? Es el equipo técnico que está atrás y a los cuales les mando un aplauso virtual, y a todos los que se conectaron una vez más, gracias. Disfruten las fiestas patrias. Recuerden que la vacuna no nos hace inmortales, sigámonos cuidando. Hemos mejorado los números exponencialmente. Y si va a hacer cosas ahorita, siga las reglas, mantenga la distancia y trate de no pasarse de vivo. ¿Por qué? Porque las complicaciones de esta pandemia aún, esto no se termina todavía. Y bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, y por favor el video para despedirnos y hasta pronto. Buenas noches y gracias. Temporada. Duo-Res Spiromax está diseñado para proporcionar una dosificación constante desde la primera hasta la última dosis. Con un solo movimiento, abre la tapa completamente y oirás un clic. Esto significa que se ha depositado una dosis exacta en el vaso dosificador. El inhalador está cargado. ¿Cómo? En realidad es muy sencillo. Cuando se abre la tapa, el resorte de medición se expande. Esto comprime la bomba de aire que aplica un pulso de aire en el depósito de polvo, lo que provoca que una dosis exacta de polvo se libere en el vaso dosificador. Esto se denomina medición activa. El vaso dosificador se mueve ahora a la posición de inhalación. En este momento, la dosis está lista para ser inhalada. ¿Pero qué ocurre a continuación? Presentamos el separador ciclónico. El separador ciclónico permite desaglomerar el fármaco separando los principios activos de la lactosa usada como excipiente. Al inhalar, el aire entra en el Spiromax a través de dos entradas tangenciales situadas encima de la boquilla que recogen la dosis dirigiéndola al separador ciclónico. Las entradas tangenciales, junto con las rampas de la cubierta del separador, crean el ciclón en el interior del mismo. La fuerza centrífuga, la corriente de aire turbulenta, la fricción y la colisión de las partículas rompen el aglomerado de fármacos, separando las partículas de medicamento de las partículas de lactosa presentes como excipiente. El medicamento es liberado hacia los pulmones, incluso con un flujo inspiratorio bajo, y el sabor a lactosa confirma que la dosis ha sido inhalada. Cierre la tapa tras la inhalación. Esto empuja hacia atrás el resorte de medición, permitiendo que la bomba de aire se expanda, preparándolo para liberar otra dosis medida con precisión. Al mismo tiempo, en la ventana se observa cómo el indicador de dosis se mueve hacia abajo, advirtiendo que la dosis ha sido administrada y proporcionando una garantía visual del número de dosis que quedan.